Como sabemos, evangelio solamente hay uno. No es que haya 4 evangelios o el evangelio de Tomás o los que no están contenidos en el material de la Biblia que tenemos. No, evangelio solamente hay uno. Pero hay perspectivas desde donde se escribe el evangelio de Jesús. Por eso encontramos algunos eventos repetidos en Mateo, en Marcos o en Lucas, en algunos no, algunas variables o variantes que denotan circunstancia, pero que es la misma escena, pero vista desde diferentes perspectivas, pero también desde diferentes intenciones. Por ejemplo, Mateo escribe su evangelio no para la iglesia en general. Sus lectores inmediatos eran los judíos. Si revisamos el evangelio, se remite bastante al Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho por los profetas, oíste que fue dicho por los antiguos, pero yo os digo, y en el Antiguo Testamento dice, y hace mucha referencia también en la genealogía, hablando del capítulo 1. Pero cuando llegamos a Marcos no le escribe a los judíos. Ni siquiera Marcos comienza con una genealogía. ¿Cómo comienza Marcos? ¿Quieren leer el primer versículo, las primeras palabras? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hasta ahí. ¿Cómo dice? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio. Hay algunos principios que son muy claros en la Biblia, y por ejemplo en la creación. La Biblia dice en Génesis 1:1 muy claro: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si decimos, vamos al principio de las cosas, nos vamos al Génesis. La palabra Génesis significa comienzo, viene de Génesis. Pero aquí tenemos el comienzo de algo que se ha hecho tan ordinario y se nos olvida. Podríamos preguntar, ¿en el Antiguo Testamento existía el Evangelio? Oigo sí y oigo nos. ¿Quién dice sí? Levanten su mano, a ver, muy bien. ¿Quién dice nos? Bueno, vamos a volver a leer. ¿Qué dice, hermanos? No lo estoy confundiendo, pero voy a volver a preguntar. ¿Quién piensa que en el Antiguo Testamento no estaba el Evangelio? Sí, no estaba. ¿No estaba? ¿Quién piensa que sí estaba? Aquí dice que sí. A ver, vamos a volver a leerlo, hermanos. ¿Cómo dice ahí? Dice: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cuándo comienza el Evangelio? Sé que es una palabra que obviamente se justifica que en el Antiguo Testamento está Jesucristo presente, como en la teología se le llama pues el desarrollo de algo que llegaría a su cúspide en Jesucristo, ya en su llegada. Porque ha llegado el tiempo, como dice el apóstol Pablo también a los Gálatas, llegado el tiempo cuando las condiciones estaban apropiadas, llegó y nació Jesucristo. Pero, ¿qué es el Evangelio? Pregunta: ¿qué es el Evangelio? Isaías. Isaías, una agüita, por favor. Gracias. Eso me acostumbraste, hermano. ¿Qué es el Evangelio? Es pregunta. No me cambien la plática. Por definición, la palabra evangelio viene de evangelion, que significa buenas noticias.
¿Cuáles son esas nuevas noticias, hermanos? La salvación en Jesucristo. Nomás así, la salvación en Jesucristo. El perdón de los pecados. La justificación, la gracia de Dios. El Evangelio, hermanos, como dice también el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero bueno, aquí inicia, hermanos, el Evangelio así enmarcado, pero decía que Marcos le va a escribir a los romanos. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Porque la característica de los romanos en ese momento era el poder. Digamos que las tres grandes fuerzas que había al inicio del Nuevo Testamento, están los griegos con su sabiduría, están los judíos con su religión, pero están los romanos con su poder. Nada como las águilas, no de la América, de Roma. Porque era su fuerza, era su baluarte, era su insignia, la fuerza. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio de de Marcos, va a enfocarse en poder. De hecho, así comienza Marcos, y a ver, el principio del Evangelio, y vámonos a los milagros, y milagros, y milagros, y milagros, y milagros. Como dijera el apóstol Pablo cuando llegó a los Corintios, cuando escribe a los Corintios, porque cuando vine a vosotros no llegué con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En uno de los episodios, cuando llegan los misioneros a América, digo misioneros pues de las órdenes monásticas de la Iglesia Católica, para cristianizar en las tierras pues de América Latina, que entonces se consideraba de las Indias, ¿no? Uno de los momentos más difíciles fue cuando los toman presos y les dicen, si su Dios verdaderamente es bueno como dicen, vamos a traer a los enfermos. Y si se componen los enfermos, nos hacemos cristianos. Pero si no se componen, pues les vamos a dar. Bueno, yo iba a decir chicharrón, pero pues claro, les vamos a dar cuello. ¿Recuerdan ustedes el momento en que Elías está en el Monte Carmelo? Un momento también decisivo en la vida del pueblo de Israel, porque había una situación ambiental muy fuerte, muy dolorosa para la tierra. No llovía. Y entonces Elías llega al Monte Carmelo y hace una disputa con los profetas de Baal. Vámonos a las pruebas. ¿Para qué bla, bla, bla? Vamos a poner nuestro holocausto. Y el Dios que haga descender fuego del cielo es el bueno. Es el bueno. ¿Y qué dijeron los profetas de Baal? Aceptamos el reto. Y entonces empezaron ellos, les cedió el turno. Adelante ustedes primero. Y empezaron a hacer sus ritos, sus oraciones. ¿Y cayó fuego? No cayó fuego. Pero llegó un punto donde el propio profeta comenzó a tener tanta seguridad que empezó a burlarse de ellos. ¿Qué les decía? Grítenle más fuerte. Porque se acuerdan que se cortaban, ¿no? Se cortaban
mostrar la sangre a sus dioses. Así que el cutting no es nuevo, Empiezan a sajear. Va, va. Grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido y su Dios no los escucha. O a lo mejor bueno. Pero llega el turno del profeta Elías. Dice, pues vamos a echarle incluso más, hay que ponerle agua. No vayan a pensar que por tanto calor ya viene precocido y ahorita se va a prender esto. Y le ponen todavía agua. Y no había agua, imagínense. Y entonces apenas comienza a hablar el profeta y dice, Jehová, muéstrales. Porque los romanos, porque el ser humano lo que quiere es ver. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás, que había estado con los 12, había escuchado tantas veces, me voy, pero voy a resucitar 3 días. Al tercer día nos vemos. Y de entonces le dicen, ya resucitó Jesús. No, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos. Y ahí donde los clavos penetraron sus manos, yo quiero meter mis dedos y en su costado. Y Dios es un Dios de poder. Y Dios es un Dios de mostrar. Quienes le han pedido una prueba aún en la Biblia, Dios le dice, te la doy doble. ¿Qué fue el caso? ¿Cuál fue? Bueno, pero una prueba. ¿Se acuerdan que Gedeón? Y que le dice, no, pues si esto es de Dios, voy a poner aquí unas pieles y que queden secas en la mañana. Y quedaban secas. No, ahora todo mojado, no, todo seco y ahora él mojado. Pues va, y Dios lo demuestra. Y lo hizo en el Monte Carmelo, y lo hizo con Tomás, y lo hace, hermanos, con todos aquellos que vamos y le decimos, ¿me puedes dar una prueba? Claro, la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero también esa es la forma en que Dios nos va reflejando y aumenta nuestra fe. Bueno, aquí tenemos a Marcos, un hombre que va a demostrar el poder de Dios a una sociedad que lo necesita. Y miren con qué comienza. Titulé este mensaje así, el pregonero de Cristo, hermanos, porque vamos a hablar de Juan el Bautista. Y bueno, vamos a leer, ya leyeron los versículos, entonces ya no los vamos a leer ahorita así directo. Pero ahí, no, la siguiente. La siguiente. Ahí. ¿Quién era Juan el Bautista? Hay tan poquito escrito, hermanos, en la Biblia de Juan el Bautista. Pero esas poquitas palabras encierran mucho de la vida de este personaje. Porque para empezar, primo de Jesús. Se llevaban una diferencia de edad de meses. Cuando Juan el Bautista apenas va a nacer, su padre tenía uno de los rangos más importantes dentro del sacerdocio. Él venía de los profetas, de los sacerdotes. Y su padre, ¿quién era su padre? Zacarías. Pues tuvo la oportunidad de entrar, como se hacía una vez al año, el sumo sacerdote entraba y podía hacer un sacrificio por todos, pero entraba al lugar santísimo. ¿Cuál era el lugar santísimo? Era donde se decía, aquí está la presencia de Dios. Por lo tanto, quien entraba allí debía de estar, pero ¿bien qué? Bueno, limpio, aseado, santo, todo.
Porque si llevaba algo mal, ¿qué le pasaba? Se moría. Pero como nadie iba a entrar por él, porque así de, pues ya se murió, entren por él, pues se van a morir los otros. Nadie podía entrar ahí, así que le amarraban un lacito en su pie y lo dejaban acá afuera por si sentían el trancazo, ya nomás lo jalaban. Así era, nadie podía entrar. Pero entonces él entra y tiene una visión, un ángel se acerca y le dice, vas a tener un hijo, etcétera, y le vas a llamar Juan. Ya saben, las pruebas, dame una prueba, te vas a quedar mudo. Y se quedó mudo. Y cuando ya nace el bebé, que es Juan el Bautista, todos piensan que se va a llamar como su padre. Es la tradición. Y entonces él dice, ahí se le abre la boca y dice, se va a llamar Juan. Juan, así hermanos llega a pero él tenía ciertas características. Entonces desde su nacimiento, él tenía un llamamiento muy importante. Jesús dijo, este no es un profeta, es el más grande profeta que ha habido. Y no nada más porque era su familiar o su pariente, sino porque todos los profetas desde el Antiguo Testamento anunciaban a Jesucristo, pero convivió con Jesucristo, creció con Jesucristo. Y aquí es un pregonero de Jesucristo. Fue más que un profeta. ¿Qué más? Precursor del Mesías. Su misión consistía en predicar al pueblo la oración y la penitencia en vista del reino de Dios que se aproximaba al llegar el Mesías, señalarlo al pueblo. He ahí, ¿se acuerdan ustedes? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue su misión. Después de eso, ¿qué pasó? Señaló algunas conductas inmorales de la gente de la política, lo toman preso y en una oportunidad muere degollado. Sin embargo, hermanos, ese tiempo, como de Juan el Bautista, el ser pregonero lo hace de una manera pero tan drástica, que quiero que hagamos un paralelismo entre lo que se vivía en el primer siglo y lo que se está viviendo en la actualidad. Quiero que pensemos en la tarea de Juan el Bautista como pregonero, pero también en cada uno de nosotros como pregoneros de Jesucristo. Aquí está. El pregonero de Cristo, lo que encontramos, hermanos, es que era un inconforme, pero muy congruente con la sociedad actual. Hablemos de las condiciones en las que se vivía. Precisamente, hermanos, la palabra evangelio es una buena noticia porque Dios estaba fuera del alcance de la comunidad. Se había hecho una hegemonía de la religión donde solamente aquellos que cumplían, oraban, diezmaban. A veces se parece un poco a la iglesia, ¿no? Oye, hermano, es que yo quiero esto. A ver, vamos a ver, ¿estás diezmando? Sí. ¿Vas a la iglesia? Sí. ¿Te cae bien el pastor? Sí. Entonces, pásale. Pues sí, hermanos, las instituciones humanas llegan a hacer eso. De tal manera que al templo no había oportunidad para la gente común. Los pobres no, y menos los enfermos. Las mujeres estaban en el patio. No había forma de salvación. Por eso las nuevas es, sí hay salvación. Pero es que nos dicen en la iglesia, sí hay salvación. Sí hay salvación, y eso significa el evangelio. Oye, hermanos, mucha gente está cansada de la religión. Está cansada
de tantas religiones. ¿Cuántas religiones hay en el mundo, hermanos? Digamos, oficialmente tenemos algunas muy, muy fuertes, pero de esas se dividen muchísimas. Y cada uno dice que es la buena. Aquellos están mal, aquellos enseñan materialismo, aquellos... y nosotros pues sí tenemos los 5 puntos calvinistas. Entonces estamos bien. Y si no saben qué son los 5 puntos calvinistas, no vayan a pensar que yo los hice, ¿no? La gente, hermanos, está cansada y de verdad tiene una necesidad de Dios, porque este es un reflejo desde que existe el ser humano, de buscar ese ser superior. Por eso en las religiones siempre se atribuye a algún ser superior, la lluvia, el sol, y a veces, como dice el apóstol Pablo a los romanos, el hombre se ha quedado con lo que ve, pues el dios sol. ¿Cómo se llamaba el dios sol aquí en la antigüedad? Porque hay mucha gente que hasta así se llama. Tonatiuh. ¿Al conocen algún Tonatiuh? Anda de moda, Tonatiuh. O sea, no la persona Tonatiuh. Anda de moda el nombre de Tonatiuh desde hace unos años. ¿Por qué? Porque se recuperó todo ese valor. Y la gente quiere buscar de Dios y tiene tantísimas opciones que pasa un tiempo aquí, pasa un tiempo acá, pasa un tiempo así en diferentes y finalmente termina pues sin ánimo, decepcionada. Pero había algo más. La sociedad en la que se vivía era una sociedad pues muy dirigida por la cultura griega. Y en la cultura griega había excesos. Y en la cultura griega se relacionaba mucho la inmoralidad sexual con la religión y los abusos y los juegos. Y bueno, no eran los juegos como hoy, ¿no? Porque eran juegos a veces a muerte y eran juegos sádicos. Y la gente por un pedazo de pan estaba allí. Sí, había muchos abusos. La gente entonces estaba cansada. Pero una de las características de este hombre es que su inconformidad lo hacía que no, o sea, que se aislara, y él estaba ¿dónde? En el desierto. Era un hombre que no cabía en la sociedad. Porque entonces veía las conductas y a la gente le decía, arrepiéntete. Y venga, los voy a bautizar. Y esto está mal. Y él tenía discípulos. Es más, o sea, cuando Jesús llega, Juan el Bautista ya tiene sus discípulos. Y hay quienes dejaron a Juan el Bautista para irse con Jesús, porque él mismo les dijo, yo no soy el Mesías, allá está el Mesías, con permiso. Algunos le dijeron y se fueron con él, pero otros siguieron con él y sufrieron mucho con la muerte de Juan el Bautista. Se aisló porque estaba inconforme también con las conductas visibles, inmorales. ¿Ustedes recuerdan qué le dijo a Herodes? Bueno, lo que pasa es que Herodes, para contarles el chisme completo, ¿no? Herodes pues se divorció y pues que se enamora de su cuñada, la esposa de su carnal, y se la bajó. Y ellos andaban como, pero era un asunto público. Entonces lo ve Herodes, y Herodes le respetaba mucho. Herodes admiraba, y pues lo escuchó y le dijo, no te es lícito lo que acabas de hacer. Y él lo aceptó, pero alguien no. ¿Quién? La mujer. ¿Tenía nombre o no tenía nombre la mujer? La cuñada, no sé. La mujer. ¿Cómo lo dice? ¿No le gustó? Hermanos, es inconforme porque la sociedad
estaba en un gran desorden. La siguiente, por favor. Nuestra actitud ante los cambios sociales es un reflejo a la resistencia o a la forma de amoldarnos a nuestra sociedad. Por favor, ¿qué dice Juan 5:19? Quien lo tenga. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Gracias, hermana. ¿Cuál es nuestra actitud ante los cambios, hermanos? Ante los cambios sociales. ¿Cuál debe de ser? ¿O nos quedamos callados? ¿O nos amoldamos? ¿Habrá puntos intermedios? ¿Qué hacemos? Vamos a hablar acerca de los cambios sociales que han afectado, hablando de los temas de ética, por supuesto, a la iglesia. ¿Cuáles son? La eutanasia. ¿Qué es la eutanasia, hermano? Porque lo dicen, ¿qué es la eutanasia? Bueno, eso suena muy feo. ¿Mande? El permiso. Bueno, ya ahora es un concepto legal, ¿no? Ajá. ¿Qué más? La eutanasia. El aborto. ¿Qué más? La identidad de género y los matrimonios homosexuales. Y el tema que se cocina, la adopción. ¿Cuál es nuestra postura? Porque la sociedad es absorbente. Dice la sociología que cuando a una persona se le repite y se le repite y lo ve, al rato lo ve como algo normal. Nos hacemos a los demás. Dice la Biblia, el que con sabios anda, o con sabios se junta, o el que se junta con sabios, sabio será. Dice el dicho mexicano, el que con lobos anda, y poquita levadura, dijo Jesús, leuda toda la masa. Y lo hemos llegado a platicar porque este es un tema que tratamos y hemos evidenciado, hermanos, nuestra falta de comprensión incluso del tema. Porque ahora quienes defienden, quienes sustentan, quienes escriben, van introduciendo pensamientos en la sociedad que se van quedando. Sí, entendemos o tratamos de entender de dónde viene todo esto. Y uno puede decir, no, pues es el diablo. O es, pues, Estados Unidos. O es la Organización de las Naciones Unidas. O es quién. O sea, podríamos tender, pero hermanos, para nosotros la verdad de Dios debe de ser tan clara para poder reconocer lo que no se ajusta a la palabra y rechazarlo. Porque sería muy desafortunado vivir una vida dominical de fe, pero una serie de convicciones de nuestra cultura que van en contra de la palabra de Dios. Vivimos en tiempos en los que incluso la iglesia moderna se está ajustando e incluso defendiendo. Como pastor, pues tengo amigos pastores
y de diferentes posturas. Y nos sentamos a platicar y veo cómo hay pastores que defienden esto, hermanos, que ustedes acaban de señalar. Pues no hablamos de la eutanasia, pues sí del movimiento de género. Y lo defienden. Y lo defienden aún hasta con la Biblia. Esto, hermanos, a nosotros nos tiene que remitir a cuán firmes estamos y que también conocemos los principios del Evangelio. Porque si no conocemos el Evangelio y la verdad, no vamos a poder reconocer el error. Así de sencillo. Entonces yo te pregunto, ¿lees tu Biblia? Pero ya no lees tu Biblia así como, ¿se acuerdan que antes cuántos capítulos leyó? Vamos a hacer la lista, ¿no? A ver, ¿cuántos capítulos leyó, hermano? Y allí iban uno por uno, ¿no? Ya uno. Yo recuerdo, ¿no? O sea, me decía mi mamá, llórale porque mañana van a preguntar. Y yo me la pasaba en la noche. Y yo, por cumplir bien mañana, o sea, yo buscaba, hermanos, el salmo más chiquito. ¿Cuál es el más chiquito? Y lo leía 10 veces. ¿Cuántos salmos leyó, hermano? 10. Y yo no dudo que mucha gente solo lee por leer. ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia por entenderla, por estudiarla? Ayer platicaba con una hermana que dice, pues yo desde joven participaba con los jóvenes de la Iglesia Católica y a mí siempre me tocaba hacer la María, ¿no? Siempre era María. Y luego en las apariciones era yo Guadalupe. Pues un día crecí y dije, voy a buscar en la Biblia más sobre mí. Y buscó Guadalupe, 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 Guadalupe. Y ella se hizo líder. Entonces habló con sus jóvenes y dijo, ¿sabe qué? Aquí no viene nada de la Virgen de Guadalupe. Entonces fueron y le dijeron al padre, Padre, nosotros vamos a seguir trabajando, pero ya no queremos ni los santos, ni los papeles de los santos. Pues la corrieron, ¿no? Pero ella dice, yo revisé la Biblia. Le digo, ¿la leíste toda? Toda, para buscar si estaba esta enseñanza. Hermanos, no podemos acostumbrarnos a tiempos en que tenemos una variedad de Biblias y ahora ya en el celular, en el iPad, porque ya es muy fácil acceder a ellas y no puede ser solo un libro de consulta. Necesita ser nuestro libro de la verdad. Por lo tanto, hermanos, la convicción o nuestra actitud frente a los cambios sociales debe de ser convicción. Convicción. Claro, hermanos, esto nos va a traer conflictos, pues por supuesto que van a dejar ver, porque al rato de repente va a llegar ahí en la familia y que dicen, es que a mí no me gustan las niñas. A mí me gustan los niños. Va a pasar y no vamos a saber qué hacer. Y cuando no sabemos qué hacer, la tendencia por amor a los hijos, no, hijo, yo te voy a apoyar, lo que tú quieras hacer. ¿Tú qué quieres? Yo te voy a apoyar. Yo siempre voy a estar contigo. Sí, mamá, no te pido tanto, nada más me aceptes. Sí, hijo, yo te acepto. Y al rato no solo lo acepta, lo defiende. Por eso es la tendencia del amor. Que va a haber problemas. Esto va a pasar, sí, que no estoy diciendo que vayas a abortar, pero de repente puedes enfrentarte a una situación así. Siento abortar, quiero abortar. Pero es un reflejo de todo 12, 13, 14 años de una sociedad que está enfocada en el aborto, pues que ya no se nos hace tan descabellado. Pues voy a abortar. Pero al principio
¿Qué se decía de la Ciudad de México? Pues era el infierno. Yo daba clases en la parte del norte del país y decían, no, ya no queremos ir a la Ciudad de México. ¿Por qué? Es el infierno. ¿Por qué? Porque allá abortan. Así se decía al principio. Y ahora puede ser una alternativa para una persona ante el miedo a la responsabilidad. Bien, hermanos, es una invitación entonces para nosotros. No podemos ser un pregonero de Jesucristo si no entendemos lo que está pasando en la sociedad y tenemos cuidado para no amoldarnos con ella. La siguiente dice, el pregonero prepara el camino para Jesús. Esta era la misión de Juan el Bautista, ser un pregonero. Vamos a leerlo. Marcos. Versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Preparad. Nosotros hemos aprendido una forma hasta sistematizada de lo que es evangelizar. Entonces vamos, tomamos un folleto, se lo damos a una persona. Si usted me permite, quisiera compartirle este folleto, y si me permite le voy a dar los 5 pasos para llegar a Dios. En primer lugar, usted sabe que es un pecador y nomás me miran así tan feo, ¿no? Sí, y usted va a ir al infierno. Pero no se preocupe, porque ya Cristo vino a morir en la cruz por sus pecados. Usted lo único que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios. ¿Quiere recibir a Jesucristo en su corazón? Ya no me queda de otra, y me dice, sí, está bien. Y entonces yo me voy contento porque recibió a Cristo, y le digo a Cristo, o sea, lo hicimos bien. O sea, yo preparé el camino y pues ya tú llegaste, entraste a su corazón. Esa es la idea que nosotros nos creamos, porque así nos enseñaron que es. Aunque eso, hermanos, no esté muy sustentado en la Biblia. Preparar el camino es algo más. Así que vamos a mirar qué hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista creó conciencia de la necesidad de Jesús. Dije hace un momento que sus palabras tal vez sean muy cortas. Tal vez encontramos otro poco en el Evangelio de Mateo, porque él sí habla fuerte. Y ahí están los fariseos, y les hablaba a los fariseos. Él iba a la conciencia. Hermanos, hablar del pecado, por supuesto que es tocar la conciencia del ser humano. Y dejar de hablar del pecado es sentir que estamos tranquilos. Es como cuando pues tienes una deuda y pues ya no te cobran, ya se te olvidó. Y un día vas pasando y ves a la persona que le debes y hasta el corazón te empieza a hacer así. ¿Por qué? Porque me va a cobrar, me va a hacer, empezamos a hacer conciencia. Y por un lado tenemos la religiosidad de los fariseos, donde ellos no necesitaban pues más santidad, porque ellos eran los santos de ese tiempo. Recordemos las oraciones que ellos hacían en la vía pública. Se paraban en las esquinas, aquí está bien, aquí hay gente, aquí voy a orar. Señor, no, le hacían más fuerte, Señor Dios, gracias, que yo no soy como todos esos. Sí les hace. Voy a gritar más fuerte para que escuchen los otros que están hasta allá. Porque yo sí oro, porque yo sí diezmo, y yo no diezmo nada más un diezmo. Yo doy más de un diezmo. Y además ayudo. ¿Dónde hay un necesitado? Acá.
Sí, pero yo no doy nada más así. Así que toquen una campanita. ¿Se acuerdan? Tocaba una campanita. Y va a ofrendar el fariseo. El fariseo, una necesidad. Las selfies, por favor. Y ya sacaba la selfie y le daba una ofrenda. Dice, yo ayudo al necesitado. Y además, yo ayuno. Si la ley dice que hay que ayunar un día, yo ayuno. ¿Cuántos ayunaban? No, 7, pues ya entonces no comían. Hasta 3 días. Entonces ellos ya tenían a Dios de su lado. Pero ¿quién hacía eso? Nadie. Pero todo era falso. Entonces llega Juan el Bautista y toca la conciencia. Porque, hermanos, uno puede tener cara de santo, Uno puede tener cara de santo. O cara del demonio, porque hay gente fea, físicamente, no lo digo así como para señalar a nadie, pero hay gente que uno la ve y, hay uno guarda el reloj y, en serio, yo a veces me subo a la combi, pelón, con la barbita así, y mejor sonrío, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, aquí las combis son... Pero hermanos, ¿qué tiene eso que ver? Lo que uno ve enfrente... O lo bonito que diga, eso no vale. Juan el Bautista creó conciencia hablando del pecado. Vivimos en una sociedad que tolera el pecado porque hay una forma de expresión del humanismo que se llama relativismo moral. ¿Alguien ha escuchado sobre el relativismo moral? ¿Qué es eso del relativismo moral? Lo que para mí está bien, tal vez para ti no. Y lo que para ti está bien, tal vez para mí no. Pero yo te acepto y te tolero. Entonces no nos señalamos nuestros pecados. No nos señalamos nuestros pecados. Claro, si usted le ha tenido la oportunidad de señalarle a alguien alguna falta y esa persona se enoja, ¿por qué creen que se enojó? Porque incomoda. Sí incomoda. Y lo que hacía Juan el Bautista era incomodar a la gente. No puedo imaginarme las estrategias que tenía Juan el Bautista, pero a él la gente lo seguía. Salían de las aldeas, iban al desierto para escucharlo. Y comenzaba a señalar los pecados, los pecados, los pecados, los pecados, los pecados. Y entonces al final les decía, pero arrepiéntanse. Y miren, hermanos, que yo sí creo en la confesión de pecados en la iglesia. Y a mí me parece que es bíblica. La iglesia católica lo hace, a mí me parece bueno. La confesión de los pecados está en la Biblia. ¿Qué creen que hacía Juan el Bautista? Le contaban sus pecados. ¿Y qué creen que hacía él? Pues los ayudaba y les decía, pues arrepiéntete, fíjate que hice esto, pues arrepiéntete, y ya. Y entonces ese es el evangelio. Vamos, pero vivimos en una sociedad donde aún en la casa nos toleramos, si nos callamos con los pecados, con las acciones, con las palabras. Sí, de repente a lo mejor en público pues nos guardamos, ¿no? Pero cuando estamos en lo privado y cuando estamos en casa, y lo sabemos, y no le decimos nada. ¿Por qué, hermanos? Si no lo hacemos en la casa, ¿lo vamos a hacer allá afuera? Hay temor a veces de los predicadores. Es que si comienzo a decirle sus pecados a los hermanos como Juan el Bautista, va a captar el grupo solo. Bueno, yo ahora si me pongo a predicar hacia el coro, me voy a quedar solito, ¿no? Pues mucha gente se va de la iglesia cuando le dicen algo que no le agrada. Y vivimos en una sociedad intolerante
a un pensamiento contrario. Vean, o sea, lo hemos mencionado, observa, no sé, cualquier nota que alguien sube al Face y alguien le pone algo discordante, todos lo empiezan a defender, así haya hecho lo que haya hecho, hasta matar, ¿sí? Puede hacer un ejercicio, voy a abortar, ¿qué opinan? No, y van a ver si se hace una guerra, porque no hay tolerancia, hermanos, pero la necesidad del ser humano allí está, y yo creo que el Evangelio es poder de Dios. Y si queremos ser pregoneros, necesitamos señalar con claridad lo que está mal, no delante de nuestros ojos, delante de Dios. Y no porque lo diga yo, es porque lo dice Dios. Señalaba el pecado, pero también exaltaba a Jesús como la solución al pecado. La siguiente, por favor. Hace falta, hermanos, pregoneros en nuestros días, sí, que entendamos los cambios sociales. 2, que entendamos también las necesidades del ser humano y que conozcan a Jesús. Porque si no conocemos a Jesús, Jesús es la solución. Jesús es la solución a la salvación. Pero si nosotros no tenemos una relación con Jesucristo y nosotros nos estamos amoldando más a esta sociedad, no podemos ayudarlos. ¿Será esta la razón? Pregunto. Por la que en nuestros días ya no testificamos tanto de Jesús. ¿Será porque en estos días ya no rechazan tanto al cristiano? ¿Porque ya no habla? ¿Porque se ha callado? La siguiente, por favor. ¿Cómo puedo ser un pregonero de Jesús? La siguiente, pues simplemente rechaza firmemente los cambios sociales que atentan contra la verdad. Vamos a ver qué dice Romanos 12:2. Y quien lo tenga, léalo fuerte, por favor. 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo. No os conforméis. Y habla precisamente del pensamiento. Necesitamos entonces ser muy firmes para rechazar. Y cuando nos preguntan, oye, ¿y tú por qué no aceptas esto? Porque soy cristiano. Miren, no hay que decir más. Pero que te digan, oye, no, yo tengo un amigo que es cristiano. Y sí acepta. Hasta un pastor que es cristiano. Y sí acepta. ¿Tú por qué no? Pues porque eso está en la Biblia. No necesitábamos tal vez mucho, hermanos, simplemente ser firmes. La siguiente, habla convencido de tu postura sin miedo, hermanos. Ustedes ya saben, nos hemos a veces sentado a platicar los psicólogos sobre una ley que ata a los psicólogos, las terapias de reversión, las cuales dicen que no podemos darle una terapia a un homosexual que quiere dejar de ser homosexual. ¿Sabían eso? No, ya no puedo. Que alguien venga, oiga, ¿me ayuda a dejar de ser homosexual? No, pues según la ley ya no puedo. Ya no. Porque se dieron cuenta, hermanos, la psicología es tan abierta. Tú vas con un psicólogo de la esquina y te dice una cosa. Te vas con otro de la otra esquina y te dice otra. Es muy libre la psicología. Hay una línea muy fuerte, es la humanista, tal vez la más de psicólogos más jóvenes, pero los psicólogos más media vieja, o sea, tienden a rechazar toda esta situación de la sociedad. Pues se les ató las manos con la ley de no puedes hacer nada por el que se quiera decir. Él quería y ahora que se muere. Hermanos, podríamos ir los psicólogos o los que llegamos a dar alguna terapia
a las autoridades. Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo 10:19? Cuando seas llevado por la verdad ante las autoridades, tú no te preocupes, ni siquiera en lo que vas a decir, porque recibiremos la palabra adecuada. ¿Quién lo tiene? Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y es una confianza, hermanos, que debemos tener. No hay que, de verdad, no hay que tener miedo. O sea, si morimos por Cristo, bueno, pues ese es el riesgo, ¿no? O sea, Jesús nos dijo, ustedes vengan, y aquí todo es miel, sobre hojuelas. Ustedes van a caminar siempre bonito, sobre pétalos de rosa. Aquí todo el mundo los va a querer. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio, Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que quiera perder su vida, la hallará. ¿De qué le sirve a un hombre ganarse a todo el mundo si su alma se pierde? La siguiente muestra el peligro también a los cambios sociales del relativismo moral. Vamos, hermanos, acabo de mencionar qué es el relativismo moral. Pues eso a mí me gusta, aunque a ti no te guste. Y tanto es válido esto como es válido lo otro. Ezequiel 3 del 17 al 19. Vamos a recordar la responsabilidad que tenemos aquellos que conocemos la palabra de Dios y que vemos el peligro y que a veces callamos. ¿Qué dice? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Tenemos esa responsabilidad? Claro, porque nosotros vemos. Pero a veces incomodamos y preferimos callarnos. Pero a veces pues, nos hacemos como los demás. O minimizamos. Hermanos, necesitamos ser atalayas. ¿Qué era el atalaya? ¿Se acuerdan? Que estaba ahí en la torre. Bueno, ese es otro tipo de torre. Pero estaba en la torre de los muros de una ciudad. Y su misión era mirar tan alto como los demás no podían. Y si veía algún peligro, algún rey que venía a atacarlos con su ejército, pues inmediatamente llamaba al pueblo. Avisaba, estamos en peligro. Hay mucha gente que a nuestro alrededor está en peligro y está tan tranquila. Hermanos, va a morir, va a perderse. Y nosotros que lo estamos viendo, y pues si nos quedamos callados, tenemos una responsabilidad. Somos llamados a anunciar a Jesucristo. La última, por favor. Somos llamados. Porque nosotros no predicamos nuestra denominación, no predicamos una religión. Nosotros tenemos que decir como Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el principio del Evangelio. Hermanos, hay necesidad allá afuera y necesitamos acercarnos a Jesucristo. Por eso es que en estos tiempos la gente está buscando de Jesús, y hay mucha gente en las iglesias porque la gente tiene una necesidad, pero la iglesia como tal está callada. Ya le está costando, porque creemos que la gente va a venir, no sé, que Dios nos va a traer y que no tenemos una responsabilidad o algo así. Hermanos, tenemos una misión, somos pregoneros de Jesucristo. Y que Jesucristo sea escuchado por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros conocidos, es una misión de la iglesia.
Y si tú no has hablado de Jesucristo, ya tienes aquí la forma en que lo hacía Juan el Bautista. Comienza a señalar lo incorrecto. Y miren, hermanos, yo soy una persona que trabaja en el área de este tema, de la conciencia. ¿Por qué? Porque viene la gente a mi consultorio y tiene un conflicto, y entonces agarramos el conflicto y lo empezamos a exprimir. Y me he dado cuenta que cuando tocamos la conciencia, la gente no se va. La gente necesita la ayuda. Muéstrale a la persona su problema y te va a buscar, te va a pedir la solución. Si no somos claros en predicar a Jesucristo como el Salvador, es tal vez porque la gente, o no hemos sido claros para decirle a la gente lo que está mal y lo que es pecado delante de Dios. Quiere el Señor que el espíritu de ser pregoneros nos permita ser verdaderos representantes del Evangelio aquí en la tierra. Pongámonos de pie. Oremos. Amado Padre, tal vez muchos de nosotros estamos conscientes de que has perdonado nuestros pecados y tal vez otros no. Otros ni siquiera, Señor, miramos ya nuestro pecado. Perdónanos, que hasta nos acostumbramos al pecado, a mentir, a ser injustos, a tomar de más, a criticar, a juzgar, a maltratar. Señor, ayúdanos a tener esa convicción que encontramos en los primeros cristianos. Juan el Bautista, que por abrir su boca ofrendó su vida también en una bandeja para satisfacer los celos de una mujer. Danos ese espíritu de responsabilidad y de amor al prójimo, para no sumarnos, Señor, a los conceptos de esta sociedad y saber que cuando vamos a hablar del pecado, vamos a hablar del pecado con la autoridad de tu palabra. Y Señor, permite que seamos tan claros que la gente que venga a esta iglesia pueda saber que viene a buscar a Jesucristo, no que viene a buscar otra cosa, Señor, o un club social, no, Señor, que venga a buscar a Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.